verdad que el título lo hice así, encrucijada en la política agraria común, en la PAC en general, porque también me pidió Moncho que hablara un poco de temas más globales como Mercosur. Y en ese sentido, bueno, esta transparencia la he rescatado un poquito de lo que es la PAC actual. Las fotos estas son más recientes, porque cuando llegó la PAC actual, el 327, aunque en realidad de días el 21-27 también hubo una tormenta perfecta. Hoy he oído en un artículo de prensa de una organización agraria europea que habla de terremoto. Por supuesto, habla de terremoto. Y bueno, estas son las fotos actuales, pero que tienen mucho que ver con el año 19-20, pues donde estaba el coronavirus, donde también estaba el tema 22 de Ucrania, que todavía persiste, Putin con el chino, el G8, bueno, todo esto es lo que está condicionando mucho, desde mi punto de vista, todo el debate, más allá de la propia propuesta de la PAC que está condicionada con ello, y quizás no lo tengan en cuenta. Pero bueno, ahora ahí tenemos a Trump, con Ursula von der Leyen, tenemos al nuevo comisario, tenemos a los firmantes de Mercosur, con la presentada comisión, y en definitiva, pues todo esto es lo que se está moviendo, ¿no? Mercosur es algo que es un acuerdo muy antiguo, de los años 20, ¿no? Más de 25 años. Lo que pasa es que en este momento se está muy reactivado. El acuerdo de libre comercio, de una forma de intercambios con Mercosur, que es un mercado importante, pues ahora mismo está en un punto de prácticamente culminar, no ha culminado. Ahora diré en qué fase está, ¿no? Es cierto que es un mercado importante y que afecta, ¿no? Afecta a sectores sensibles. Para otros va a ser positivo, como puede ser el vino, ¿no? Ya hubo un principio de acuerdo en el año 19, también ya estaba Trump en el gobierno, pero que luego no se materializó, no iba a materializarse, pero hubo un principio, ¿no? Y ahora la pregunta es por qué ahora sí, ¿no? Pues el 6 de diciembre del año 24 se volvió a suscribir. Y hay varias razones el por qué se ha suscrito, ¿no? Bueno, era una colegio de comisarios en ese momento, y también es cierto que Argentina y Brasil, y los dos presidentes también eran más productivos. Luego Milei ya ha tenido algunos cambios, pero eran más productivos en una firma, como también Paraguay, ¿no? Y fundamentalmente la clave de por qué surge esto también es por la amenaza de Trump. Parece curioso, ha llegado Trump y ha vuelto a todo el mundo, ha empezado a mover todos los hilos con sus ideas, pero la amenaza de Trump del proteccionismo, el decir que se va a salir de la OTAN, o el decir que, bueno, él ha puesto su propia política, pues toda esta amenaza también hizo acelerar a la Comisión Europea a buscar otros aliados, otros mercados, ¿no? Y acelerar el Mercosur. Por ejemplo, hace poco también ha estado con Indonesia, la presidenta de la Comisión, está trabajando con China, con India, con China también indirectamente. Lo que está buscando la Comisión es buscar otros mercados a partir de que Estados Unidos pues también tiene una política proteccionista, ¿no? Y esa vuelve a ser la razón. Y insisto que esta vez probablemente va más acelerado que otras. ¿En dónde está Mercosur? Pues ya digo que es un tratado muy antiguo, lo que se ha firmado es muy parecido al 19, muy parecido. Los sectores sensibles, como puede ser la carne de vacuno, fundamentalmente, el azúcar, la carne de ave, la miel y el etanol, y con sectores que pueden estar beneficiados, como puede ser el vino puede ser beneficiado por el aceite de oliva, de cara a que puedan salir. La situación es que el acuerdo ahora es un acuerdo global que tiene lo que es una componente que es de cooperación política, y luego tiene la componente comercial, ¿no? Todo ello está en un acuerdo global, pero lo que ha hecho ahora la Comisión, que el acuerdo global sería complejo, lo que ha hecho en estos últimos días la Comisión es separar el acuerdo global, dividirlo. Por un lado la parte comercial, los tratados comerciales, que solamente lo tiene que aprobar el Consejo de Comisarios, el Consejo de Estado y el Parlamento. No necesita la ratificación de los Estados miembros. El acuerdo global, el acuerdo político de cooperación, sí necesita la ratificación de los parlamentos de los Estados miembros. Por tanto, si hubiera entrado un acuerdo global, pues había estados, y hay estados, aunque están en baja forma, pues Francia, Francia es el gran opositor de Mercosur, hay otros como Polonia o algún otro,
pueden llegar a la minoría de bloqueo, que era el 35% de los votos, pero en el acuerdo global es más fácil bloquearlo y mucho más tiempo, y la Comisión tiene prisa y ha separado el acuerdo en dos, y ahora está trabajando con el acuerdo comercial. Insisto, tendrá que pasar por el Consejo de Jefes de Estado y por el Parlamento. Y ahí pues tendrá que buscar una mayoría que no sea el bloqueo, y está por ver qué va a hacer Francia, que insisto, está en baja forma. Ahora mismo hay muchas razones, además de geopolítica, de baja forma en Europa. Europa no tiene líderes, y Europa, en lugar de una Europa unida, pues estamos hablando de una Europa dividida. Y por lo tanto, es probable que en los próximos meses pues, se acelere mucho el acuerdo comercial, ¿no? Y el acuerdo comercial, bueno, muchos lo han llegado a definir sencillamente que estamos cambiando coches por vacas, ¿no? Esto es del estudio, pero esto se dice muchas veces, igual que ha pasado ahora recientemente con el acuerdo también firmado de la política de aranceles con Trump. La amenaza de aranceles con Trump, el acuerdo que se ha firmado, donde al sector agrario le han puesto un 15%, los muchos también dicen que Europa está cambiando el sector agrario por otro. Siempre el sector agrario en moneda de cambio. Por tanto, esto todo al final son geopolítica, ¿no? Y todo pasa por lo mismo. Aquí, ¿qué pasa con Mercosur? Todos decimos lo mismo. ¿Vale? Está bien el acuerdo, pero que produzcan en las mismas condiciones. Esto no es fácil, ¿eh? El caso de salvaguardia, para estas situaciones. Por ejemplo, también es muy de reciente actualidad, de hace 2 días, en el año 2023 se aprobó un reglamento en Europa, el reglamento que se llama de deforestación, en el que prohibía, lo que dice el reglamento, dice muchas cosas, pero entre otras cosas dice que se prohibirá la importación en Europa de productos que procedan de tierras deforestadas, ya sea carne de vacuno o soja. Eso el año pasado, en diciembre, se prorrogó un año, en teoría debía entrar en vigor en diciembre de este año, el 9 de diciembre de 2025, y ahora mismo ya está la propia comisaria de Medio Ambiente, en este caso, ya ha pedido una nueva prórroga. Aquí siempre estamos igual, no hay quien se queja, no se queja. Por ejemplo, hoy he visto que los socialistas se quejan, son muy verdes, intentan ser muy verdes, pero hay otros, por ejemplo el sector vacuno, que a pesar de que pueda venir carne, pero también si se aplica la cláusula de deforestación, podría ser que no llegara soja. Y si no llega soja, en Europa todavía no tenemos suficiente proteína vegetal. Todo esto es muy complejo, pero aquí es donde está la clave, ¿no? En todos estos intercambios comerciales. Y bueno, lo que ha dicho, bueno, el comisario Hansen dijo que es un buen acuerdo, y también Planas lo ve como un buen acuerdo. No lo ve, unos y otros. No cabe duda que es un acuerdo que va a permitir muchas transacciones comerciales, y no cabe duda que uno de los sectores perjudicados, pues en este caso es el agrario, o sectores agrarios como el carne vacuno, el azúcar menos, por varias razones, pero la carne vacuno a la carne agraria. Y luego lo de siempre, la forma de producir de unos estados y otros, ¿no? La reciprocidad famosa, ¿no? ¿Se va a acelerar? Pues probablemente creo que sí, que en este caso sí que van a llegar a aprobarlo en los próximos meses en el Consejo Europeo, ¿no? Pero aquí todo el mundo, unos critican, otros no, otros están de acuerdo, pero al final esto yo creo sinceramente que se va a aprobar. También dentro de esta, te lo decía, Ucrania, ¿no? Pues Ucrania sigue estando ahí. Ucrania ya está en la transparencia del año 2022. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Pues evidentemente se ha legalizado la exportación de granos de Ucrania, y en España ha sido el principal receptor de granos de Ucrania, después de China. Pero en Europa ha sido España, con también millones de toneladas de trigo y maíz fundamentalmente, ¿no? La cláusula de salvaguardia que estaba aplicada, o que se podría aplicar, no se llega a aplicar. De hecho, hoy también hay una noticia de un país del este que está afectado, que pide que se vuelva a aplicar, o que tenga ayudas. No es Polonia, pero es Eslovaquia en este caso, porque evidentemente tiene una fuerte presión de los granos ucranianos, pues está muy cercano. Y también en España ha pasado. ¿Eso qué ha pasado? Pues evidentemente, bueno, algunos que achacan las consecuencias del mercado, muchos lo achacan a Ucrania, ¿no? Hay la entrada de grano ucraniano en los puertos españoles, ¿no? Y también, además de que esa solidaridad con un país en guerra, pues también a la vez a Rusia y Bielorrusia impedimos los fertilizantes, con lo cual estamos abaratando los productos y encareciendo los costes.
Os dijo, van a subir los fertilizantes, no van a subir. No, responde. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Si lo supiera, lo diría. Y aquí no he llegado a ponerlo, porque esto también es muy importante. Los países que ahora están pidiendo la adhesión a la Unión Europea, hay 9, y Ucrania. Ucrania, ahí está. Y Ucrania se estaba acelerando la negociación para que entrara. Pero Ucrania es una gran potencia. En lo que diré luego de los presupuestos no está considerado lo que pueda suponer Ucrania. Por eso puede ser un riesgo también evidente. Eso ya pasó en el año 2000 con la entrada de los PECOS en 2003, que antes del marco financiero se aprobó una prueba de los presupuestos y se aprobó la entrada progresiva de los estados, los PECOS, pero con el mismo presupuesto, el mismo presupuesto para repartido. Y esos países ya son plenamente Europa y ahora también tienen sus consecuencias. Pues Ucrania, en el presupuesto que ahora diré de la propuesta que viene, no está considerada todavía la adhesión. Solo hay un límite de 100 millones de euros, pero preadhesión. Pero no lo que supondría es entrar de Ucrania y ser el principal perceptor de fondos de la PAC. Ucrania tiene muchas cosas, no solo eso. Ucrania pues, tiene una agricultura muy diferenciada, con grandes explotaciones y luego también pequeñas, pero tiene muy grandes explotaciones también. Eso también hay que tenerlo muy presente. Eso es la propuesta de la PAC adicional. El problema de ahora de Ucrania, lo que está generando conflictos es el intercambio de productos. Y bueno, paso un poco a la PAC. ¿Qué ha pasado con la PAC? Con la futura PAC, pero ligada a la actual. La actual empezamos en el 2023. La actual, en el 2023, con una PAC tan verde, con el Pacto Verde, con los ecoregímenes, con la condicionalidad, con la rotación, que viene muy bien, así la dieta. Pues eso, de primer año de aplicación y los agricultores a la calle. En diciembre del año 22 en la calle, principios de primavera del 24 también, y también se unía que estábamos en elecciones en el Parlamento. Y en aquel momento, pues evidentemente, la presidenta de la comisión, Úrsula, reaccionó un poco y escuchó un poco a los agricultores. Hizo alguna modificación que en otro momento no se hubiera hecho. Por ejemplo, el tema de la rotación de cultivos, de la ACAN 7, permitió que no fuera solo cambiar de cultivo las parcelas cada 3 años en el maíz o en otros. Permitió que fuera diversificación. Por ejemplo, permitió que se pudiera, esto no es para siempre dieta, pero mucha gente me pregunta, permitió que después de la cosecha de cereales se pudiera hacer una labor, cualquier tipo de labor, que antes no se podía. No de boceo, pero una labor no profunda se podía. En siembra dieta, en la cogida de ecologismo, no puede hacerlo. Mucha gente me pregunta, ¿no pueden pasar las púas? ¿No pueden pasar las ruedas? Me lo preguntan todos los días, porque el año pasado sí se permitió los topillos, ¿vale? Pero este año no hay excepciones por el momento, ¿vale? Pero se hicieron bastantes grandes cambios tan drásticos que en diciembre del 23 decían que era imposible, pero imposible, y que en marzo las propuestas se materializaron, porque vieron que los agricultores estaban allí en Bruselas y en todos los países, y además estaban en campaña. Y entonces hablaron que había que escuchar más a los agricultores, dijo Úrsula, y muchas cosas, como intentando cambiar el mensaje de que se habían pasado de frenada con las políticas verdes, ¿no? Y eso pasó, como digo, en el primer semestre, digamos, de 2024. Se creó un grupo de diálogo estratégico, con un profesor universitario, donde dieron participación a todos, a los agricultores, a las OPAs, a los ecologistas. Este grupo acabó con un documento hacia septiembre de 2024. Luego otros informes de Draghi, por ejemplo, sobre competitividad, del ministro o el informe Leta. 3 informes importantes que en teoría venían a configurar lo que podía ser la siguiente propuesta de PAC. Pero en PAC básicamente, pues todo empezaba a sonar bien. Y yo hago mucho hincapié a este tema. También el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en las conclusiones de diciembre del año 24, que era la presidencia húngara, dijo ahí unas conclusiones, bueno, que aparte que había que proteger más a los agricultores y ingresos justos para el sector competitivo,
dijo, esas conclusiones dicen, recursos específicos y adecuados para que la PAC responda a las necesidades. Específicos y con una PAC independiente y dos pilares. Esto lo dijo el Consejo de Ministros, y lo recalco muy bien, en diciembre de 2024. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez prometido, y una vez que en la sesión pasada, la comisión, que es el órgano ejecutor de Bruselas, se ha olvidado de todo esto. Se ha olvidado más recientemente porque todavía una visión que presentan en febrero de 2019, se llama una visión para la agricultura de la alimentación, que es un documento filosófico, y que no, esta visión, por mucho que algunos han dicho, no es una visión como la PAC 28, es una visión más amplia. Y es una visión, la verdad que es confusa, porque trata temas que se están aprobando ya. O sea, no para la reforma 28-34, sino temas que ya se están aprobando. Por ejemplo, en temas de la organización común de mercados e intentar buscar que haya más contratos en las compraventas, que el agricultor pueda recibir más por el mercado. Eso ya se está trabajando. De hecho, ya el reglamento está muy avanzado. Por lo tanto, no es una visión para el 28, es una visión desde que se aprobó hasta 2040, como en muchas de las partes dice. Y es los agricultores. No se tolerará que las prácticas que obligan a los agricultores sistemáticamente a vender por debajo de coste. Claro, eso sonaba fenomenal. Luego, esto estamos viendo que no es así, pero desde el punto de vista, luego los instrumentos que proponía para esto pues no eran nada nuevos, una creación de observatorio de precios, o modificar el reglamento que ha hecho la OCDE para incrementar los contratos, las prácticas de diálogo. Pero en cualquier caso sonaba bien, ¿no? Y todo esto, por eso he dicho que la visión no es una visión para el 28, sino que es una visión que ya desde el 14, desde el 24 se viene aplicando, porque todo lo que tiene que ver con la OCM ya en diciembre del 24 ya se venía aplicando. Por lo tanto, es como un documento que quiere recoger lo que va a ser el mandato de este comisario y algo más, y aparte de la reforma de la PAC. También decía, pues, pero ¿qué no decía? Y aquí está la clave, ¿no? Estas son observaciones mías. No decía nada de presupuesto, ni nada de dos pilares. Ya era curioso, pero aquí no aparecen dos pilares. Si uno se ve la comunicación del periodo 27 sí decía dos pilares. Y por tanto, ya surgían las dudas. En mi opinión también, es opinión mía, muchas de las propuestas ponían hasta 49 instrumentos distintos. Desde una estrategia para jóvenes, desde un observatorio de costes, como he dicho, o de agroalimentario, de una plataforma para la mujer, hasta 49. Pero muchas de las propuestas que ella dice no son de contenido económico. Por lo tanto, yo ya lo dije hace tiempo, para mí eso era ya una preparación a un posible marco financiero reducido. Menos dinero y mucha literatura, ¿no? Y evidentemente, ahí lo digo, ¿no? Puede haber mucha ambición y buenas intenciones, pero si no hay dinero, no hay dinero presupuestario, pues ya lo decía Quevedo, ¿no? No sin mis cojones. Es así. Y luego, también yo opinaba que debería ser el momento para un cambio de enfoque, ¿no? Menos ayudas de tarifa plana, menos pequeños y más una política estructural agraria que proteja a los empleados activos. Eso es lo que yo opinaba, pero lo que ha sucedido no ha ido en mi opinión, ¿no? ¿Qué ha pasado desde en el mes de julio? O sea, en el mes de julio, la comisión, que siempre cumple los plazos, nos ha bombardeado con textos legislativos, con propuestas de reglamento. Aquí solo he traído 10 o 12, pero hay hasta 46 textos legislativos, propuestas. Que solo leerlos es un tostón. Aquí he traído los más importantes, que es el dinero, el marco financiero, y he remarcado uno, que va muy unido al marco financiero, que es lo que llama un reglamento para un nuevo fondo único, donde va a unir la cohesión, la agricultura, la pesca. Es un poco un reglamento parecido al del plan estratégico de la PAC actual, que solo era la PAC con dos pilares, más amplio, pero donde va a estar ahí en medio. Luego la PAC tiene su propio reglamento, habrá un reglamento para la oferta escolar, o sea, hasta 46 reglamentos distintos que estarían. Y el marco financiero no se esperaba, ¿eh? Esto es una evolución del marco financiero en 4 periodos, expresado por ventaja de la renta nacional bruta, en el periodo 7-13 al 0,5, en el 14-20 al 1,05, en el 21-27
21-27 se incrementó hasta el 1,13%, sobre todo por el COVID y los fondos especiales de Mediation, y ahora para el periodo 28-74 lo suben hasta el 1,26% la renta, pero tiene una trampa, porque ese amarillo es para devolver lo que nos dieron por el COVID. Por tanto, realmente estamos en el 1,15, muy parecido al periodo 21-27. Tampoco se esperaba tanto, y de hecho hay países que ya veremos a ver qué pasa. Hay países que no están de acuerdo en incrementar el presupuesto. El dinero. Y este dinero también han hecho un cambio de estructura importante en las partidas, porque el diseño más inteligente es de ellos, no es mío, pero bueno, sí es inteligente por ellos, es cierto. Y han creado lo que se llama el Fondo Único, que es la partida más importante, de 865 millones de euros, donde van a ir la conversión, la PAC y otras cuestiones, luego las cuestiones de defensa, las cuestiones de una Europa más global, pero a efectos de la PAC vamos a centrarnos en los 865 millones de euros que estarán en ese fondo único, ¿no? Desaparece, por tanto, la independencia de la PAC. La PAC ya no tiene un fondo específico para ella, otros fondos, entra en un fondo único. Y lo que han hecho dentro de ese fondo único es, y ya empieza a ver, el lenguaje de la comisión es no os quejéis, lo que han hecho es reservar, blindar de alguna forma una partida a lo que llaman ayudas a la renta a los agricultores. 293.700 euros, ¿vale? Pero está en el fondo único. Eso, algunos dicen, no os quejéis, que usando eso, aunque estéis en el fondo único, no os quejéis. Luego hay otra partida dentro del global que también se podría utilizar, pero es para las regiones más desfavorecidas, que no es Castilla y León. Y luego sigue habiendo condicionantes de que de todo el presupuesto un 14% tiene que ir a políticas sociales, un 43% con políticas verdes, y luego también que tiene que estar contemplada la migración y la seguridad y el control. Aunque están esos porcentajes, bueno, es un poco una pequeña trampa de la Comisión, lo tiene que decir. No puede bajar su condición ambiental, pero es verdad que para cumplir ese 43% yo creo que se han cuidado mucho y no va a ser difícil cumplirlo en términos financieros. En ese fondo único, pues, como digo, esa reserva de 293.000 millones, la posibilidad de cubrir una parte de lo que está disponible, sobre todo para zonas más favorecidas, y también para las zonas de perturbación del mercado, reserva de crisis, se ha duplicado lo que había ahora. Si ahora se dedicaban 450 millones anuales, van a ser 900 por 7, 6.300 millones. Y esto se ha publicado esta semana, también recientemente, han hecho la distribución de los 293 millones por Estados miembros. Esto es elaboración mía, algunos dicen que se pierden 10.000, bueno, porque ahora actualmente España tendría 47.000 millones sumado de pagos directos y FEADER. Pero bueno, tiene 47.000 porque tiene un plus el FEADER motivado por los fondos de Mediation. Pero en cualquier caso, con cifras de la Comisión, España pasa de 45.000 a 37.000. O sea, lo que hace es, 37.000 es equivalente a las ayudas directas, ¿vale? Las 37.000 actuales. De alguna forma el FEADER, aunque no es del todo correcto, no lo liquida. Casi todos. Aquí hay países que ganan un poquito, esto tiene que ver con lo que decían de los países del este y la convergencia externa, gana Polonia y algún otro país del este. España no es de los que más pierde, más Francia o Alemania, no es de los que más pierde, o se mantiene igual, pero desde luego ya el FEADER te lo han quitado. Y esto era lo que había hasta ahora en los dos pilares, ¿no? Ayudas directas en los derechos, las ayudas acopladas, las ayudas al algodón y el desarrollo rural que tenía 8 medidas. Y luego había las programas sectoriales al vino, a las hortalizas, a la miel. Esto es lo que está actualmente. Yo muchas veces digo que la Comisión es poco novedosa, porque mucho, y es cierto, ¿vale? Porque en intervenciones va a tener pocas ideas, ¿no? Lo que va a proponer ahora es un paquete de ayudas directas financiado al 100%, una nueva ayuda que llama ayuda decreciente a la renta, la principal, la más universal, luego ayudas asociadas, el pago a pequeños y al algodón. Ahí lo he puesto una fecha porque tengo que separar. Y luego, dentro de esas ayudas a la renta, va a considerar que lo que reciben los europeos en el bolsillo. Tiene razón. Yo creo que lo que está buscando es decir que sí, que a los productores doy, y
¿Y qué ha incluido como ayudas a la renta? Pues las zonas desfavorecidas, las ayudas argumentales, donde va a incluir los ecoregimes. A mí la mayor trampa que hay, porque esas ayudas que antes estaban en el segundo pilar van a tener que ser cofinanciadas. Y los ecoregimes, por ejemplo, en España eran 1.100 millones, 100% FEAGA. Ahora no van a ser 100% FEAGA, porque tienen 240 o menos millones de euros al año. Si no son, y para que el autor diga lo mismo, va a obligar a los estados a poner dinero, pero mucho dinero, para llegar al mismo nivel de compromiso. Eso ya lo está soltando tal cual la comisión. Nosotros ponemos este mínimo, 293.000. Si queréis más, ponerlo. Ya lo dijo en el periodo 2027. ¿Vale? Y luego hay ayudas que también son obligatorias que quedan fuera. Por ejemplo, el líder, el marco líder, o las ayudas al conocimiento e innovación quedan fuera, y alguna otra. Y algunas que casi no se citan. Por ejemplo, los regadíos. Los nuevos regadíos, las inversiones en regadíos o las concentraciones parcelarias. No se cita porque interpreta que no son ayudas que van directamente al agricultor. Tienen su incidencia en la hora de producir. Y entiende que deben ir a competir con otras infraestructuras, como pueden ser las carreteras o los ferrocarriles. Eso lo tiene que decir el Estado. Y ahí también tenemos un problema gordo. Aparte de regadíos, la Comisión no quiere oír ni hablar, sobre todo los regadíos, pero hay un problema gordo de competencia. Para mí, lo más delicado, esas dos cuestiones. Los ecoregímenes, por ejemplo, de rotaciones y siembra directa, y todos los temas de infraestructuras que van a tener que competir con ferrocarril, informática, aviación y otras cuestiones. Bueno, ellos dicen que es una forma de simplificarlo. Yo, por ejemplo, a mí que haya un pilar o dos pilares, esto al agricultor le importa un dedo. El agricultor le llega dinero. ¿De dónde viene? Da igual. Si viene de una sola vez, bien. Es más técnico, es más de otro tipo, ¿no? Pero dicen que es más simple, que va a haber definiciones más sencillas. Yo, entre comillas, siempre las simplificaciones entre comillas, porque con tanto reglamento como han aprobado o han propuesto y están entrelazados, de simple lo dudo. ¿Vale? Las ayudas a las más universales, pues se van a ejercer a los que hagan una actividad agraria, en teoría, como ahora, habrá que decir que es agricultor activo, pero tendrá que decir el Estado. Y luego lo que proponen es que sean degresivas. Hasta 20.000 euros, 100% se cobra. De 20.000 a 50.000 se resta un 25, de 50.000 a 75.000 euros otro 25, 50, de 75 a 100, de 75 y el límite máximo por explotación, 100.000 euros. Eso va en contra de cómo evolucionan las explotaciones hoy día. Eso es así, pero es algo que Europa lo tiene prometido. Dicen que hay que dárselo a los que más necesiten, y eso no se sabe quién son. ¿Quién son los que más necesitan? Bueno, pues bajo su criterio siempre son los pequeños. Los jóvenes dicen también, las mujeres, poder vistas, pero no habla para nada del agricultor profesional, no lo cita. Y luego dice que la ayuda proletaria, que no es derechos, eso no van a ser una ayuda proletaria por zonas, como zonas, pero tendrá que estar comprendida entre 130 y 240 de media por cada estado. ¿Vale? Con lo cual, 130 es un valor elevado para alcanzarle, con lo cual, probablemente parte del mínimo, van a acceder a las explotaciones de más rendimiento, las regadíos, para que lo entiendan. Luego, la ayuda asociada, las ayudas a los cultivos, por ejemplo, los guisantes o las bezas, actualmente, o la ganadería, que es la que más se lleva, en lugar del 13% de financiación, permiten hasta un 20%, con un 5% adicional si se destinan a plantaginosas o también a explotaciones mixtas. Y luego inciden mucho en los pequeños agricultores, ya hasta 3.000 euros. Se está proponiendo que sean 5.000 euros de mínimo, que están libres de todo. Bueno, luego dice también, a mí no me gusta comentarlo, que en el 2032 los jubilados no podrán percibir pago, los que cobran pensión de jubilación. Pero bueno, eso es pensar corazón y ya se verá. La ayuda asociada, como digo, pues pasa a ser obligatoria, ahora es voluntaria, aunque estos países se acogían, y al final, pues lo más significativo es que es más porcentaje y a ver cómo afecta si hay más cultivos o no. Por ejemplo, en el periodo actual, al final el girasol lo sacaron de la ayuda asociada, consideraron que no era proteico, solo se quedaron los guisantes, las bezas, lo que son peligrosas. Habrá que ver a qué se da. Todavía hay ayudas acotadas a la remolacha. ¿Va a seguir viendo ayudas acotadas a la remolacha en el futuro? Yo ya lo veo difícil. Es algo que cambie el panorama.
Esta es otra parte, lo he puesto arriba, siempre acuñan palabras nuevas. Ahora ya no se llama condicional, ahora se llama administración responsable. Tienen que ser responsables agricultores. Para ser responsable tienen que cumplir con la condicionalidad. Los requisitos legales de gestión, del bienestar animal, del tema de trazabilidad, por ejemplo, en las producciones, seguridad alimentaria, o todo lo que tiene que ver con la protección del agua, ¿no? Y luego, en lugar de llamarme CAN, lo llaman prácticas de protección. Han cambiado el nombre. Las buenas condiciones ambientales las van a llamar prácticas de protección, que tienen que definir los Estados miembros. Pero que en definitiva es muy parecido, porque tienes que definir prácticas de protección para el clima, para el suelo y para el agua. Pues para el suelo, pues ahí como ejemplo, pues que se proteja el suelo con rotación, que no se pueda quemar materia orgánica en el suelo, o para el agua, que se creen las franjas de protección del agua. Si es lo mismo, solo les cambian los nombres, pero al final lo mismo. Y ahora dice que cambien esta arquitectura verde, que ahora era, bueno, hay una condicionalidad para cobrar los pagos, pero luego había, si tú hacías un incorregible, cobrabas un plus, que era voluntario, y si hacías alguna medida ambiental también. Ahora, como he dicho, las medidas ambientales y incorregibles van juntas. La diferencia es que unos compromisos pueden ser anuales y otros anuales. Y la diferencia ahora es que va a haber esa condicionalidad, los requisitos legales de gestión y las prácticas de protección. Y hay un pequeño matiz que dicen que probablemente algunas de las prácticas de protección que se exijan puedan recibir un incentivo, una ayuda. Que ahora no era así. Ahora por las becas, algunas condiciones de ley, tú no recibes ayuda. Y luego también, es otro de los compromisos, traer nuevos agricultores al campo. Hoy es un día triste porque ha muerto un futuro joven agricultor. Ha muerto en Ávila. Le han pillado una raquera rotativa. Pero esto es algo estructural, ¿no? Pero, por ejemplo, lo dicen, pero todavía no han hecho las estrategias de cómo atraer más gente. Y sin haber hecho esas estrategias, ya establecen o indican que hay que destinar un 6% de apoyo a los jóvenes. Ahora es el 3%. Pero esto, que puede estar muy bien, muchas veces lo que genera es distorsiones. Cuando tú a un joven le das el doble por derecho, o le das una ayuda importante para incorporarse, lo que hace es encarecer sobre todo los arrendamientos, sobre todo, también la maquinaria, ¿no? Y el tractor más grande. Esto es así. Con lo cual, aquí hay que tener mucho tacto en estas políticas de jóvenes. Claro, tú igual estás dando durante 5 años un plus, y se los empieza a dar en el año con 28 años. Y a los 33, la edad de Cristo, se le acabó el plus. Cuando está igual en el momento de que tiene que empujar más. Con lo cual, esto que es importante, cómo traer más gente al sector, pues algunas veces si solo con dinero no se consigue. Pero ahí está, han puesto ese 6% indicativo, pero insisto, no se ha desarrollado. Igual que no se han desarrollado otras cuestiones. Por ejemplo, decían que iban a hacer un buen trabajo sobre ganadería. Esto también es un tema de actualidad ahora con los incendios. Ahora ya nos acordamos todo de la ganadería. La ganadería no va a ser la solución de los incendios. Para nada. Y el ovino del año 91, antes de la PAC, que yo entré a trabajar, ahora ha pasado de 25 millones de cabezas en España a unas 15, ovino caprino, y cada vez menos. Pero sin embargo, por ejemplo, la vaca ha pasado de 1.100.000 cabezas a 2.200.000. O sea, hay más vacas de campo. Realmente el problema es que esas vacas de campo no están donde todos los territorios que estaban, y igual no son suficientes. Y las de vacas de campo, además de no estar donde estaban, han cambiado de formato. Son razas de otro tipo, se mueven menos, están más acostumbrados al presente. Entonces, la ganadería, en mi opinión, no va a ser la solución del abandono rural o del incendio. En mi opinión, estará muy bien que haya ganadería extensiva, pero en mi opinión, eso tendrán que entrar las máquinas, seguramente. Pero bueno, ahora es un debate muy largo que empieza a moverse. Es verdad que esta propuesta, pues después de todo que nos habían negado al oído, pues cuando las manifestaciones, con la visión y tal, pues ahora ha sido un rechazo total. Que yo digo que las 3 R's: recortes, rechazo y también renacionalización. Porque con los planes país que proponen, pues los países ricos. Esto ya no es nuevo, ¿eh? Las renacionalizaciones ya existen cubiertamente. Porque hay países que dan ayudas asociadas a la remolacha y otros no. Porque hay países que se echan a dar ayudas de Estado. Por ejemplo, Holanda. Holanda es uno de los países que más ayudas de Estado, no de la máximo dinero propio, da a los agricultores. Y al final al agricultor le da igual. Al final al agricultor le da igual de dónde provenga. Lo que necesita es
es liquidez. Pero bueno, es una propuesta que ha sorprendido a todos, que todos la rechazan, pero que bajo mi punto de vista ya está muy trabajada y va a ser difícil de torcer el camino. Y muy difícil de torcer el camino en cuanto a la estructura de los fondos. Yo no creo que volvamos a tener el FEOA y el FEADER, ¿no? Tendremos esa reserva, si acaso, y tampoco creo que haya grandes variaciones en cuanto a las cuantías. ¿Por qué? Porque hay un bloque de países que no quieren poner más. Alemania, Dinamarca, Holanda, hay muchos países que no quieren poner más dinero. Por lo tanto, el equilibrio hay que buscarlo. Y por lo tanto, ahora la Comisión dice que quiere recuperar el camino y quiere que el 28 entre en vigor. Es muy justo el calendario esto, muy justo, porque para que entre en vigor pues tendría que estar aprobada dentro de un año en Bruselas y tener los estados al menos otro año para preparar sus planes de países. Y además, ya he dicho que hay países con situaciones complicadas como es Francia, pero también en España estamos en una tormenta electoral en breve, con lo cual los calendarios son complicados, ¿no? Y bueno, la verdad que para mí es probablemente era esperado, pero es una decepción. Al final menos PAC, menos dinero, y cada vez, aunque les llene la boca el sector estratégico, para mí las prioridades en Europa son otras. Fundamentalmente la defensa. Y la PAC, pues bueno, piensan que van a seguir llegando alimentos de toda parte del mundo. Aparte, eso es lo que piensan, ¿no? Y al final ellos piensan que una agricultura más, por eso se tratan tanto los pequeños, que la agricultura ya más dimensionada pues es capaz de producir. Y como siempre piensan en la tecnología, piensan que la tecnología y todo que lleva asociado a ello, la digitalización, que eso va a ser la panacea, la solución. Será parte de la solución, pero no todo. Y nada más, no puedo dar más mensajes, pero insisto, creo, por mucho que ahora todo el mundo esté rechazando, lo rechaza el PSOE, lo rechaza el PP, lo rechaza todo el mundo. La comisión siempre marca una idea y la vereda se acaba que la comisión se quede. El tonto va por una vereda, la vereda se acaba y esto es así de frecuente en la comisión, desgraciadamente. Tanto los burócratas que están allí, que son muchos, tienen una idea preconcebida y muy difícil de torcer. Y lo que nos debían dejar, de que todo está sucediendo, es debían dejar mucha más libertad. Porque todo esto que es, bueno, cuántas ayudas, cuántas ayudas, pero lo verdaderamente preocupante muchas veces es la regulación. ¿Cuánto tiene que cumplir usted para tener un fitosanitario en su casa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo anotarlo en un libro? ¿Cuánta dosis? ¿Cuándo lo puede hacer? Eso deberían dejar más trabajar a la ciencia y menos en el boletín. Porque el boletín impone muchas cosas que luego no se cumplen. Unos años llueve y otros no llueve. Y otros años, bueno, cada año es diferente la agricultura, ¿no? Pero si te coges al boletín, muchas veces hay cosas que no se pueden hacer. Literalmente con el boletín. Bueno, no pinta bien, no pinta bien. Me gustaría decir que otra cosa, pero no es que sea pesimista, soy realista. Y al final creo que lo importante es, claro, es lo difícil también, trabajar en el mercado. Trabajar en el mercado es las ayudas, evidentemente cada vez van a ser menores. Por lo tanto, al final hay que seguir trabajando en el mercado, ser efectivos, costes de producción y olvidarse un poquito de papeleo. Y nada más, ya digo que me tengo que ir. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues